La causa más frecuente de síndrome de vena cava superior es, habíamos dicho, ¿no? El carcinoma, la causa más frecuente de síndrome de vena cava superior. Linfoma, no, ¿no es cierto? TDC, no. Carcinoma broncogénico. El timoma, no. La histoplasmosis. Aquí la respuesta tendría que ser la ABC, ¿no? La C. Pero la definición del carcinoma broncogénico. Pero recuerden, como causa también puede estar el ledobatzelo de células pequeñas, ¿ya? Todo depende de cómo encontremos la pregunta y la respuesta. El carcinoma broncogénico no es un tipo de cáncer de células pequeñas, sino es un tipo adeno-CA, ¿no es cierto? Un adenocarcinoma. Incluye dentro del adenocarcinoma. Bueno, la mediastinitis es una infección, creo que la vimos la anterior vez, es una infección que casi tiene 90% de mortalidad en caso se presente. Es una infección muy severa y muy difícil de tratar, ¿no? Lo más frecuente es que sea una complicación postquirúrgica o bien se deba a una rotura esofágica. La rotura esofágica puede ser de dos tipos, puede ser espontánea o puede ser traumática. Espontánea, por ejemplo, ¿cuántos después del examen no van a tener de repente? En los alcohólicos, el síndrome de Boe-Haber, ¿no? La ruptura espontánea del esófago, es un desgarro sobre todo en el tercio medio e inferior del esófago, ¿no? Y cuando esto se debe al reflejo vomitivo, ¿no? Y al esfuerzo que realiza el paciente, generalmente después de haber tomado, ¿no? Y que esta perforación puede complicarse con mediastinitis. Y entre la traumática, ¿no es cierto?, tenemos desde las más insospechadas, ¿no? Lo más frecuente probablemente sea la instrumentación, ¿ya? De repente una endoscopía alta, ¿no? Terapéutica cuando se genera dilataciones en estenosis esofágicas postcáusticas, o cuando en neoplasias de esófago queremos colocar un stent, un tubo rígido para evitar que el esófago se cierre y el paciente pueda seguir comiendo, podemos generar también perforaciones. Igual, más frecuentes todavía la presencia de cuerpos extraños, ¿no? Los famosos puentes metálicos, el paciente inconscientemente puede deglutir, y eso tenemos de verdad que en el hospital por lo menos a la semana llegarán 2 o 3, sin exagerar mucho, ¿no? Casos así, pacientes que se tragan sus puentes metálicos, las chapitas, ¿no? Los que abren las cervezas o las gaseosas con la boca, ¿no? Los huesos, los que más lesión producen son los de pollo, ¿no? Generalmente vienen con cuerpos extraños, huesos de pollo, y las de pescado. Las de pescado, no sé por qué, pero tienen la tendencia a quedarse en la orofaringe nada más, pero las de pollo sí pasan directamente. Bueno, obviamente que las traumáticas son las que van a tener mayor complicación, y sobre todo si se trata por un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, una perforación por un pedazo de carne o de hueso, de pollo, de lo que sea, ¿no? Una perforación por un cuerpo extraño, un metal, una aguja, una chapita, la prótesis genera mayor complicación y mayor riesgo por la contaminación que se va a desarrollar, ¿ya? A diferencia de una perforación traumática por iatrogenia, ¿no? Una endoscopía alta que encontremos un divertículo de Senker, ¿no? Un divertículo faringoesofágico, y que inconscientemente el endoscopista se meta a la luz de ese divertículo y perfore, pues, ¿no? Entonces se dice que hay un tiempo de oro, ¿ya? Aproximadamente, si no pasa más de las 12 horas, algunos dicen 24 horas, nosotros podemos hacer rafía de ese esófago. Se puede hacer rafía e incluso tener conducta expectante para que cierre espontáneamente. Pasadas las 24 horas, si es que no se ha resuelto el problema, el paciente puede desarrollar mediastinitis de manera rápida y fácil, ¿ya? Entonces esas son las dos causas, espontánea y traumática. La rotura esofágica a su vez puede ser espontánea tras un vómito, síndrome de Boe-Haber, ¿no? O traumatismo o instrumentación. La clínica tiene un inicio brusco con fiebre, taquicardia, taquipnea, enfisema subcutáneo y signo de Hamann a la auscultación. Es casi lo que sucedería con un TEP. El paciente está con un cuerpo extraño, obviamente en este caso nos orientamos a eso por el antecedente,
pero el paciente súbitamente desarrolla fiebre, polimia, taquicardia, o sea, SIRS más foco, sepsis, rápidamente. Y como les digo, la infección puede ser tan rápida con un 90% de mortalidad inclusive en los pacientes si no actuamos de manera rápida, ¿ya? El tratamiento consiste en el drenaje quirúrgico inmediato, reposo alimentario y antibióticos. ¿Qué vamos a drenar? El mediastino. Generalmente se drena el mediastino medio o el mediastino posterior, idealmente el mediastino posterior, ¿ya? Igual, se coloca un tubo de drenaje torácico a nivel de mediastino posterior que va a drenar, puede ser doble vía, ¿ya? Doble tubo, uno que ingrese, que permita el ingreso de soluciones que laven y otro el que salga, ¿no? Cobertura antibiótica amplia, de amplio espectro, sí, porque se colonizan fácilmente estos pacientes, ¿no? Haciendo esto, drenando el mediastino con cobertura antibiótica amplia, podemos reducir, ¿no es cierto?, la mortalidad del 25%, ¿no? Otra medida de salvataje también es hacer lo que se llama la esofagostomía. Recuerden que lo que contamina y lo que genera la lisis a nivel mediastinal no es por un lado la progresión de los gérmenes de afuera, sino es la contaminación, ¿no es cierto?, de los gérmenes que se encuentran en la boca, ¿no es cierto?, las sustancias químicas que tienen la saliva que van a llegar hacia el mediastino, ¿no? La tialina salival, pepsina, son elementos, son enzimas potentes que van a llegar hacia el mediastino, e igual que una pancreatitis, van a generar necrosis, ¿no es cierto?, y lisis de los tejidos a nivel del mediastino. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacemos, dependiendo de la localización de la lesión, ¿no es cierto?, hacemos una esofagostomía, y la manera de abordar el esófago es a nivel cervical, ¿no? Ya sea por una incisión, siguiendo el borde posterior del esternocleidomastoideo, ¿no es cierto?, llegamos hacia el espacio, hacia el triángulo cervical posterior, ¿no? Liberamos los neumogástricos, entramos en el espacio entre el esófago y la tráquea, levantamos el esófago y podemos hacer la esofagostomía. Parece fácil, ¿no? Pero es un abordaje recontra difícil, y hay que tener experiencia. Generalmente en el hospital, cuando hacemos el tipo de cirugía, por ejemplo, en neoplasias de esófago o en estenosis cáusticas esofágicas, donde tenemos que hacer la transposición colónica, o sea, reemplazar este esófago torácico por otro elemento anatómico, idealmente el colon. Las anastomosis se hacen a nivel cervical, antes se hacían a nivel torácico, ¿ya? Subíamos, generalmente en tumores de esófago distal, subíamos el colon o el estómago, ascendíamos y hacíamos la anastomosis acá, pero había riesgo, pues riesgo de dehiscencia, fístula y mediastinitis y muerte en el paciente. En cambio, las anastomosis cervicales son más controlables, ¿no? Entonces, el abordaje lo hacen los cirujanos de cabeza y cuello en el hospital. Ellos tienen mayor experiencia y disecan mejor. Ahora estamos disecando por vía anterior. Igual que una tiroidectomía, hacen el abordaje, levantan el tiroides, lo ponen a un lado y tenemos mayor accesibilidad hacia el esófago en la zona del triángulo anterior del cuello, ¿no? Entonces, en esa zona hacemos una esofagostomía, o sea, abocamos el esófago hacia el exterior, de tal manera que toda la secreción salival se vaya para afuera, ¿no es cierto?, y deje excluida la perforación a nivel del esófago, esperando a que epitelice y cierre ese hueco que se pueda formar, ¿no es cierto? Es una medida de manejo de salvataje cuando el drenaje mediastínico no es adecuado, ¿ya? Muy bien, entonces existen otros tipos de mediastinitis asociadas a enfermedades como la histoplasmosis y la tuberculosis. Tenemos la mediastinitis granulomatosa, generalmente es asintomática y puede encender incluso espontáneamente, ¿no?, cuando tratamos la enfermedad de fondo. La fibrosis mediastínica asociada a fármacos, la metilsergida, silicosis, sífilis, radiación, tumores malignos, que pueden dar síndrome de vena cava superior, ¿no?, que no son muy frecuentes. Entonces, la etiología más frecuente de la mediastinitis aguda es cáncer de pulmón, no. Neumonía necrotizante, no. Perforación esofágica, sí, ¿no? Traumatismos torácicos abiertos, sí. Traqueostomía, sí. Recuerden que el esófago también tiene divertículos. Tenemos el divertículo faringoesofágico, que es un verdadero divertículo porque es congénito, que se encuentra por debajo del crico faríngeo, que es el que forma el esfínter esofágico superior. Y los divertículos epifrénicos, ¿cierto?, los que se encuentran en el tercio inferior. Igual que los divertículos en el colon, se pueden perforar, pueden desarrollar diverticulitis, ¿no?, y generar
una mediastinitis. ¿Ya? Pero generalmente están asociados o a iatrogenia, perforación o cuerpo extraño. A veces el endoscopista, porque las prótesis se enclavan, pues, como tienen ganchos, la mucosa esofágica se enclava, ¿no? Y los ganchos que precisamente sirven para que no se desprenda de la arcada dentaria son esos mismos ganchos que se incrustan en el esófago. Entonces, a veces no los sacan, no es difícil de sacar y hay que entrar. Si está en el esófago superior, por abordaje cervical del esófago, y si está en el esófago medio o inferior, hay que hacer toracotomía para poder extraer estos cuerpos extraños, ¿no? Muy bien. Entonces, perforaciones esofágicas. Ante la sospecha de perforación esofágica, la prueba diagnóstica principal es: si hay una perforación esofágica, lo que nos va a orientar primero es la clínica y luego la radiología. En la radiología podemos ver de repente ensanchamiento del mediastino, aire neumomediastino probablemente, pero la que nos va a servir es aquella que nos va a orientar a que hay una comunicación entre el esófago y el mediastino. Y eso sucede con una sustancia contrastada. Podemos usar bario, por ejemplo, ¿no? Entonces, la radiografía de tórax simple nos puede orientar, pero no nos sirve para hacer el diagnóstico. La esofagoscopía nos puede, muchas veces la extensión del esófago o la peristalsis es muy irregular y no nos permite observar. El endoscopista no puede ver el huequito, ¿no? O la comunicación. Entonces, por ende, la esofagoscopía pasa a segundo plano. El esofagograma varitado, sí. Una radiografía contrastada de esófago, un esófago varitado, nos puede indicar la fuga de la sustancia de contraste, ¿no? Orientándonos hacia la localización de la comunicación. Tomografía no, la parotomía exploratoria tampoco, ¿no? El diafragma, entonces el diafragma puede ser asiento de múltiples patologías. Habíamos visto, ¿no? Desde el punto de vista congénito podemos tener las famosas hernias, las hernias diafragmáticas, que son congénitas y adquiridas. Las congénitas son las de Morgani y las de Bosch-Dalek, Morgani anterior y Bosch-Dalek posterior, ¿no? Generalmente las de Morgani son hacia el lado derecho y las de Bosch-Dalek, que son posteriores, hacia el lado izquierdo, ¿no? Y las otras son las hernias de hiato esofágico, que son las más frecuentes y las más comunes. La verdad, yo nunca he visto una hernia congénita. De repente en cirugía pediátrica lo vean, pero nosotros no vemos. Sí vimos un paciente que tenía una hernia diafragmática izquierda, aparentemente traumática o un antecedente, pero que ya lo tenía como 20 años atrás. Él venía de Estados Unidos y allá ya nadie lo quería operar, pues el paciente ventilaba bien, ¿no? Tenía cierta dificultad y tenía todo el colon metido en esa zona y el vaso. Era una hernia izquierda. Y recuerdo muy bien de que él venía de Estados Unidos, era un empresario que nadie lo quería operar allá. Y llegó acá, pues. Y ustedes saben que acá los peruanos podemos todo, ¿no? Lo primero es, te operamos al toque. El problema de cuando hay una hernia crónica a nivel diafragmático, el abordaje tiene que ser siempre abdominal y torácico, ¿ya? Cuando las hernias son agudas, por ejemplo los traumas, ¿no? El abordaje simplemente es abdominal, ¿ya? Entonces, las hernias traumáticas, diafragmáticas, que generalmente se van a dar en el lado izquierdo, no así en el derecho, porque el hígado protege la cúpula diafragmática derecha. Cuando son agudos, abordaje abdominal. Podemos hacer la corrección si es que hay evisceración de las asas hacia la cavidad pleural, pues la retraemos y cerramos por abdomen el peritoneo, perdón, el diafragma. No hacemos rafia diafragmática. Pero en el caso de que son crónicas, ¿no? De mucho tiempo, además de que el paciente está compensado inclusive, el abordaje tiene que ser siempre tóraco-abdominal. Inicialmente primero torácico. O sea, tenemos que hacer toracotomía y luego laparotomía, ¿ya? Porque estas hernias, el elemento fundamental de una hernia es el saco. El saco puede formar sinequias o adherencias firmes con el parénquima pulmonar, ¿no? Y si solamente tenemos un abordaje abdominal, podemos generar desgarro, lesión o recidiva de esta hernia. Y es lo que pasó con este paciente, ¿no? Si bien es cierto, se devolvió porque todo el ángulo esplénico estaba metido en la hernia, ¿ya?
el vaso también estaba metido, se hizo esplenectomía, pero el saco no se redujo y se colocó una malla de contacto visceral, ¿no? Los famosos Gore-Tex, y se taponó ahí, pero no se trató el saco, que es lo fundamental. La reducción del saco es fundamental en un manejo de cualquier tipo de hernia, ¿no? Entonces el paciente, a las 24 horas de haber sido operado de una hernia diafragmática, ¿no es cierto? Como es una cirugía larga, extendida, se hizo esplenectomía, pasó a cuidados intensivos, ¿no? Por la parte respiratoria, y a las 24 horas nomás le tomaron una tomografía de control y había regresado nuevamente todo. Entonces el paciente tenía, porque la malla de Gore-Tex se había desprendido por la presión intraabdominal que tenía. 24 horas después este paciente tenía ya una cirugía larga, estaba en unidad de cuidados intensivos, tenía un cuerpo extraño que era la malla, que se había hecho un ovillo dentro de la cavidad abdominal, y su hernia, ¿no? Se fue después de, creo que estuvo como 2 meses en el hospital, 20 días en UCI, hacía fiebre pues porque la malla, a pesar de que la característica de la malla es inerte, no debe generar reacciones, pero al estar como un ovillo generaba sensación de cuerpo extraño, reacción, y eso generaba colecciones, hizo una colección abdominal, incluso fue, creo que la laparoscopizado nuevamente. Entonces, con 2 cirugías, después de 2 meses en el hospital, regresó a Estados Unidos con su cirugía, ¿no? Su cuerpo extraño dentro y su hernia, y habiendo gastado bastante, ¿no? Entonces recuerden, las hernias crónicas siempre el abordaje es torácico y abdominal. Muy bien, entonces las hernias, esas son las hernias traumáticas. Las hernias de hiato esofágico pueden ser de 3 tipos, ¿no es cierto? Las por tracción, en los que la unión gastroesofágica se introduce dentro de la cavidad torácica, son las más frecuentes y no se complican. Y van o no asociadas a reflujo gastroesofágico. Esas son las hernias por tracción. Y las paresofágicas o las por pulsión, en las que al costado del hiato esofágico, ¿no?, por pulsión sale o el fondo gástrico o algún otro elemento. Esas son las que se complican. Y esas son las más, las que manejamos más en emergencia, ¿ya? Y las otras son las mixtas. Esas son las hernias de hiato, ¿ya? Muy bien. Entonces, la parálisis diafragmática unilateral se sospecha al encontrar un hemidiafragma elevado en la radiografía de tórax, ¿no? El diagnóstico se confirma mediante radioscopía dinámica, en la que se genera la prueba del olfateo. O sea, ¿qué significa? Que el hemidiafragma está totalmente elevado, porque está paralizado, pues no desciende en la inspiración, se queda colapsado. Se objetiva como el diafragma durante la inspiración no se mueve o asciende, un movimiento paradójico. Generalmente no produce síntomas. La causa más frecuente es la infiltración del nervio frénico por la neoplasia maligna, pero también puede ser idiopática o a veces lesionar el nervio frénico durante un acto quirúrgico. Generalmente una timectomía o de repente una tiroidectomía podemos generar lesión del nervio frénico, tanto como del nervio laringeos o el vago, ¿no? No es una entidad muy frecuente, ¿eh? Cuando la parálisis diafragmática es bilateral, la causa más frecuente son las lesiones medulares altas, ¿no? Traumatismos vertebrovasculares o traumatismos torácicos. También lo origina la esclerosis múltiple y enfermedades musculares como enfermedades de tejido conjuntivo. Tienen intensa disnea que empeora al adoptar el decúbito, ¿no? La capacidad vital va a estar totalmente disminuida y va a haber hipercapnia, ¿no? Acidosis respiratoria. El tratamiento es la ventilación mecánica no invasiva y si el nervio frénico está intacto, el marcapaso diafragmático, ¿no? Son entidades raras también. Y como les decía, estas son las hernias de hiato esofágico, perdón, las hernias diafragmáticas. Tenemos las famosas hernias del hiato esofágico por donde sale, ¿no? Las hernias de Morgani, que son las anteriores, ¿no? Acá están. Y las hernias de Boyales, que son las posteriores, ¿ya? Ocurren con más frecuencia en lactantes. De repente es por eso que nosotros no vemos acá. Ahora, la mayoría de las veces estos pacientes pueden tener una vida normal, ¿no? Y a medida que van creciendo pueden diagnosticarse con un examen rutinario posteriormente. A veces el espacio ganado por la hernia a nivel de la cavidad torácica, el pulmón puede compensar esa función y el paciente no tiene ninguna sintomatología o distrés respiratorio, más si la radiología con la invasión en esa zona, ¿no? Puede contener grasa en polo renal superior o el vaso, dependiendo de la localización, ¿no? Sobre todo en el lado izquierdo.
La hernia de Morgani se localiza en la zona anterior del tórax, generalmente como una masa que ocupa el ángulo cardiofrénico derecho, ¿no? Ocurre con mayor frecuencia en adultos obesos, puede contener grasa epiploica, intestino, estómago o hígado, sobre todo grasa epiploica. El diagnóstico de las hernias de diafragma se realiza con tomografía y radiología de contraste, ¿no? Cuando son sintomáticas se deben de intervenir, cuando son sintomáticas, ¿ya? Porque muchas veces existe adaptación. El tórax no funciona como el abdomen, en el que cuando uno pierde el continente en el abdomen y quiere regresar, ahí generamos síndrome de hipertensión intraabdominal, porque no hay más a dónde expandirse. En cambio el tórax, por la capacidad de ampliación que tiene, puede compensarse. Entonces, con un cuerpo extraño, como es una hernia diafragmática, puede el paciente no tener ninguna sintomatología. ¿Cuál es la causa más frecuente de parálisis diafragmática unilateral? Neoplasia, ¿no es cierto? Un cáncer de pulmón puede ser, un linfoma, secuela de cirugía, generalmente puede ser bilateral o también unilateral, traumatismos torácicos, generalmente bilaterales, neuropatía polinflamatoria cuando hay un trauma vértebromedular. Entonces, cuando son unilaterales, generalmente van a deberse a compresiones extrínsecas, ¿no? Generalmente asociadas a neoplasia. Señales de la afirmación falsa respecto a la parálisis diafragmática bilateral. Es habitual la ortopnea, agudización de la disnea con el decúbito supino. Hay ortopnea, o el paciente no puede permanecer en decúbito, ¿no? Tiene que tener apoyo. Suele existir disnea de esfuerzo. Inicialmente, no progresa. La causa más frecuente es un traumatismo medular. Cuando es bilateral, sí, ¿no? Existe respiración paradojal. Estos pacientes pueden o no ir con respiración paradojal, ¿no? Recuerden que al instaurarse la respiración paradojal, estos pacientes ya requieren ventilación mecánica, ¿no? Tienen que entrar a ventilación mecánica. Hay disminución de la capacidad inspiratoria y una capacidad pulmonar total normal. Al disminuir la capacidad vital, todos los volúmenes y capacidades están disminuidos en estos pacientes, ¿no? No hay una capacidad total pulmonar normal, porque no hay ampliación, pues se limita la ampliación. Entonces la capacidad pulmonar total está disminuida, ¿no? Respecto a las hernias diafragmáticas, señala la respuesta errónea. Dice, la más frecuente es la hernia de hiato seguida de la hernia de Bosch-Dallec, ¿sí? Las hernias de hiato en realidad son las más frecuentes, de hiato esofágico obviamente, ¿no? La hernia de Bosch-Dallec se produce a través del trígono lumbocostal posterolateral. La hernia de Bosch-Dallec es posterior, ¿no? La hernia de Bosch-Dallec raramente es adquirida y suele ser derecha. No es cierto. La hernia de Bosch-Dallec es adquirida, es congénita, ¿no es cierto? Y la mayoría de las veces es izquierda, a diferencia de Morgani, que es anterior y se tira a la derecha. ¿Las hernias de Bosch-Dallec pueden contener estómago, riñón y vaso? Sí, porque se tira hacia la izquierda, ¿no? El vaso está hacia el lado. ¿Las hernias de Morgani es retroesternal y suelen ser derechas? Sí. Entonces acá la respuesta incorrecta es la C. La hernia de Bosch-Dallec raramente es adquirida y suele ser derecha. Las lesiones diafragmáticas traumáticas, dice, se abordan siempre por toracotomía. Bueno, esta premisa siempre, cuando encuentren esta pregunta, no es la respuesta. Si es la falsa, esta es la falsa, ¿cierto? Se abordan siempre por toracotomía. Idealmente, las lesiones diafragmáticas traumáticas tienen que abordarse por vía abdominal, ¿ya? En caso del trauma haya sido abdominal, pero muchas veces el trauma es tóraco-abdominal. Entonces ustedes tienen un paciente con una lesión por arma blanca, ¿no es cierto?, que tiene dirección, que puede tener dirección, entró entre el séptimo o octavo espacio costal y se fue para abajo, ¿ya? Y recuerden, a partir del séptimo espacio intercostal ya es abdomen. Entonces tenemos que pensar en una lesión de una víscera. Entonces estos pacientes tienen que entrar por laparotomía, no toracotomía, ¿ya? O de manera conjunta ambos, ¿ya? Se abordan siempre por laparotomía. Bueno, la mayoría de las veces, ¿no? Esta premisa siempre nos va a decir que la pregunta probablemente no es la respuesta no es la correcta. Puede tener ambos casos. Podemos entrar por laparotomía o toracotomía, ambas si el caso la amerita, ¿ya? Rara vez pasan inadvertidas en el momento agudo. No, pues recuerden, todo trauma torácico abierto sale, ¿ya?
¿Suelen asociarse a otras lesiones abdominales? Sí, ¿no? En el lado derecho podemos tener lesión del parénquima hepático. Generalmente lo que hemos encontrado, las veces que hemos entrado, ha sido lesión del colon, lesión de estómago, más no así lesión traumas hepáticos o de vaso. Generalmente lo que se lesiona es el estómago o el colon. No sabemos por qué, por la dirección, la cinética, no sé. Y recuerde que son más dañinos los objetos punzopenetrantes, o sea, punzantes y penetrantes, como las dagas, que el cuchillo, ¿no? El cuchillo generalmente del diámetro menor va agrandándose, ¿no es cierto? Entonces, también el diámetro de la herida nos ayuda a determinar qué elemento ha sido, ¿no? Entonces, los cuchillos generalmente no entran todo porque necesitan más espacio para entrar. Si bien es cierto, empieza con un diámetro menor, pero necesita mayor diámetro en la parte final para poder entrar. Y generalmente hasta eso el paciente ya genera defensa. No sucede así con los objetos punzopenetrantes, como una daga, un clavo, un fierro. Ese sí entra sin tener un stop, ¿no? Entonces, ¿suelen asociarse a otras lesiones abdominales? Sí, como hemos visto, ¿no? Son menos frecuentes en el lado izquierdo, más bien son más frecuentes en el lado izquierdo, ¿ya? Es más frecuente que la lesión pase hacia el abdomen en el lado izquierdo que en el lado derecho. Entonces, la respuesta correcta es la B. Bueno, en cuanto a la patología pleural, vamos a hablar acerca del derrame pleural. Y para esto nosotros debemos de conocer que el espacio pleural es una cavidad virtual que puede hacerse real, ¿no es cierto?, en caso de presencia de líquido. Normalmente hay una pequeña cantidad de líquido que no pasa los 50 cc, y ya eso es exagerando, ¿no? O cuando entra aire, que también se hace la cavidad real, ¿ya? De los líquidos que podemos encontrar en la cavidad pleural, dos son los más importantes, se dividen en dos, ¿no? Los famosos exudados y los famosos trasudados. Los exudados van a tener un componente infeccioso de fondo, ¿no? Generalmente están asociados a las infecciones neumónicas, son los famosos derrames paraneumónicos, ¿no? TBC, asociado acá en el Perú, TBC, pues, ¿no? Siempre derrame pleural, paciente con un caquéctico, tenemos que pensar en TBC, ¿no? Pero en primer lugar está asociado a derrames paraneumónicos, ¿no? Neumonía. Y los trasudados, ¿no? Que son colecciones más benignas, por así decirlo, están relacionados con procesos ya sistémicos, ¿no? Ya sea una insuficiencia cardíaca, una hipertensión portal por cirrosis hepática, una insuficiencia hepática, ¿no? O una insuficiencia renal. Generalmente los trasudados van a ser bilaterales y los exudados van a ser unilaterales, ¿no? Ahora, ¿cómo diagnosticamos? ¿No? Primero, igual, toda la clínica, ¿no es cierto? Examen físico, percusión, matidez. A la auscultación, el frote pleural, o la pectoriloquia áfona, ¿no es cierto? 33, y se transmite el 33, 33, 33, ¿ya? Y a la radiología, nosotros necesitamos tener una radiografía anteroposterior y una radiografía lateral, ¿ya? La lateral cuando hay sospecha. Recuerden que la radiografía lateral, la colección necesaria para observarse es de aproximadamente 75 ml. O sea, con 75 ml de colección, en una radiografía lateral, en el nivel del seno costo diafragmático posterior, en una lateral, podemos ver líquido. O sea, se borra ese seno, ese espacio. En cambio, en la anteroposterior, los senos costo diafragmáticos derecho e izquierdo se van a borrar con volúmenes mayores a 150 ml. Entonces, por ende, una radiografía, cuando hay derrame pleural, siempre una radiografía lateral, oblicua, y una radiografía anteroposterior, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que debemos hacer ante la presencia de un derrame pleural? Hay que hacer el diagnóstico, y el diagnóstico lo vamos a hacer en base a una toracocentesis, ¿no? Generalmente el antecedente del paciente ya nos va a dar las características extras, ¿no? Y el líquido que vamos a sacar, el aspecto también, nos va a dar las características. Entonces este líquido tiene que ir a citología y a bioquímica, y en algunos casos a anatomía patológica para poder determinar la naturaleza de la colección, ¿no? Entonces la toracocentesis no debe realizarse en infusiones bilaterales sugerentes de trasudado, a menos que tenga presentación típica o falle el tratamiento. Ejemplo, si tenemos un trasudado asociado a una
insuficiencia cardíaca congestiva, va a funcionar igual que un síndrome ascítico de un paciente nefrótico, o perdón, un paciente con una hepatopatía o un síndrome de hipertensión portal. Entonces va a ser continuo y repetitivo, y va a ser un ciclo continuo, ¿ya? En estos casos sí, si hacemos la toracocentesis, en caso el paciente tenga sintomatología de distrés respiratorio, ¿ya? Si no, no. Pero sí tenemos que hacer una toracocentesis diagnóstica y no así evacuatoria. La diagnóstica sí es importante. Se debe investigar historia de toma de medicamentos, metrotexate, amiodarona, fenitoína, nitrofurantoína y beta bloqueantes, porque están asociados a la presencia de este tipo de lesiones. La toracocentesis evacuatoria y diagnóstica la vamos a hacer. La diagnóstica generalmente los neumólogos la están haciendo y a veces no tienen una zona fija de realizarlo, ¿no? Uno, dependiendo de la radiografía y el volumen que puede sospechar, siempre con el paciente sentado, calcula generalmente la zona de declive, y en este caso es la base pulmonar, ¿no es cierto? Y como base pulmonar calculamos entre el espacio décimo a doceavo, ¿no? Para poder hacer la punción. Ahora, obviamente, si todo el pulmón está coleccionado, pues donde coloquemos la agujita de punción va a estar así. Pero el paciente tiene que estar debe estar sentado, ¿no? Apoyado sobre una silla para poder hacer el drenaje. No es un procedimiento, es como una paracentesis. No necesitamos como el tubo de drenaje torácico, por ejemplo, que esté contenido a un sistema de presión negativa para evitar el colapso pulmonar, ¿no? Porque ya hay una presión positiva dentro de la cavidad pleural que está haciendo las veces de presión negativa externa, ¿no? Entonces no vamos a generar neumotoras ni nada por el estilo, ¿no? Entonces siempre, obviamente, la aguja tiene que ir por encima del reborde costal, nunca por debajo, porque podemos lesionar el pedículo básculo nervioso. ¿Cómo se va a producir el líquido? Por un aumento en la permeabilidad pleural o capilar, en el caso de los trasudados, aumento en la presión capilar pulmonar, disminución de la presión negativa intrapleural y disminución de la presión oncótica. Sobre todo, la disminución de la presión oncótica va a estar asociada a problemas renales y problemas hepáticos, ¿no? Hay hipoalbuminemia, y la hipoalbuminemia no solamente va a generar derrame pleural, sino va a generar derrame, puede generar incluso anasarca en el paciente, ¿no? Y algunas veces obstrucción del drenaje linfático, ¿no? Entonces, clínicamente, como les decía, tenemos esta famosa línea que es la línea de Damasó, que es una línea curva con concavidad siempre dirigida hacia el parenquima pulmonar, ¿no? Que nos va a orientar hacia la presencia de un derrame pleural. Esta radiografía, por ejemplo, demuestra un derrame pleural que es evidente, o sea, acá por lo menos hay más de 200 veces de colección. Sin embargo, siempre es importante que tras la radiografía, para tratar de calcular el drenaje, siempre tenemos que ir con el ecografista para poder determinar el volumen exacto, sobre todo cuando son unilaterales y hay la sospecha de que puede estar encapsulado o hay la sospecha de que puede estar tabicado, ¿ya? O loculado, ¿no? Entonces el trasudado es un disbalance de presiones hidrostáticas y osmóticas, ¿no es cierto? Generalmente lo vamos a ver en fallas de ventrículo izquierdo, en cirrosis hepática, pacientes con hipoalbuminemia y pacientes con diálisis peritoneal. Ya nadie hace diálisis peritoneal ahora, pues. No sé si ustedes han hecho, pero la diálisis peritoneal en medicina era como la Whipple en cirugía, ¿no? El interno está castigado, monitoreó las 24 horas. Lo mismo sucede en la diálisis peritoneal, ¿no? Aparte que era más contaminante, pero el paciente debería recibir el recambio cada media hora o cada 20 minutos, depende de la programación, y los controles electrolíticos. Entonces, esto debe ser continuo 24 horas. Entonces, los internos en el hospital se quedaban pues las 24 horas en turnos haciendo la famosa diálisis peritoneal. Ahora ya no se hace. Menos mal, tenemos más máquinas de diálisis en el hospital y obviamente el CIS ya está cubriendo el gasto, ¿no? Entonces, algo bueno. Menos causas el hipotiroidismo, síndrome nefrotóxico, el síndrome, nefrítico, la estenosis mitral, que entraría dentro finalmente de la falla ventricular, ¿no? Algunos casos raros de pericarditis constrictiva, algunos medicamentos como el Ultanox, ¿no? El síndrome MEIX, ¿no? Que se asocia a ascitis, derrame pleural y quistes o tumores ováricos,
¿no? Es una asociación, es el síndrome Meigs. Y el exudado generalmente va a estar relacionado con los famosos fenómenos paraneumónicos, ¿no es cierto? Generalmente son unilaterales, ¿no? Y algunas veces pueden ser malignos. Cuando nosotros hacemos la punción un derrame pleural y el tinte sale ya sanguinolento, lo mismo en un síndrome ascítico, ya debemos de tener la sospecha de que estamos frente a una neoplasia. Entonces, cuando es de tinte hemático, probablemente hay una neoplasia de fondo que está generando esa colección, tanto en derrame pleural como en líquido ascítico. ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos para diferenciar si uno es trasudado o exudado de acuerdo a los criterios de ley que han sido publicados desde el año 1800 y que hasta ahorita se continúa haciendo, ¿no? Entonces debe de haber una diferencial, ¿no es cierto?, de proteínas entre el líquido pleural y el suero o la sangre, no mayor a 5. Si es mayor es un exudado, ¿ya? Perdón. El DHL del líquido pleural entre el DHL del suero, ¿no es cierto?, debe ser mayor a 0.6, ¿no? Y el DHL del líquido pleural no debe ser más de las 2/3 partes del límite superior de lo normal del DHL del suero, ¿ya? Una sensibilidad del 99%. Algunos datos bioquímicos: el gradiente albúmina sérica pleural, ¿no?, el colesterol, la glucosa y la amilasa, que de repente en algunos tipos de derrame como la pancreatitis aguda se van a presentar. La glucosa, en el caso de la artritis reumatoidea o el LES, y en algunas infecciones como la TBC, ¿no?